esta lección vamos a hablar sobre los parásitos más frecuentes y qué exámenes complementarios podríamos solicitar de más para poder complementar nuestro diagnóstico. Sin embargo, aquí se nos escapan algunos parásitos. Recordemos que la medicina veterinaria pues es muy amplia porque son muchas especies, diferente a la humana, en la que pues ya sabemos que entamoeba histolítica es la más frecuente y ya, pero aquí no podemos decir que en esta especie es más frecuente este parásito porque existen diferentes tipos de especies en las cuales ustedes están manejando. Ahora bien, depende de los contactos que tenga mi paciente, es decir, si mi paciente toma agua de alberca, si mi paciente, por ejemplo, come lo que sea. Esto es muy importante identificarlo en la consulta diaria. Recordemos, si no está el vector, no está la enfermedad. Les comento esto porque me han llegado muchos casos en las que Dani, es que imagine que le hice un PCR para micoplasma y salió positivo, pero el paciente nunca en su vida ha tenido ni pulgas ni garrapatas. Eso no tiene sentido. Ahí le están dando, es un falso positivo. Lo mismo pasa en un coprológico. Pues hay propietarios que cuidan muchísimo a su mascota. Tener parásitos es muy poco probable. Y vayamos al ejemplo de nosotros. Por ejemplo, una persona normal se desparasita cada año y eso, porque quiere, pero realmente lo que se debería hacer primero es un coprológico para luego pasar a desparasitarse. Aquí nosotros logramos a juntar los diferentes tipos de parásitos y las técnicas a identificar. Entonces, una de las pruebas básicas al inicio de nuestra consulta es hacer hemograma completo, como ya lo expliqué al principio del módulo, ALT, alaninoaminotransferasa, creatinina, parcial de orina, coprológico. Ustedes van a identificar si hacer coproscópico o coprológico. Ya lo expliqué en el video anterior. Luego que nosotros sospechamos que pues es por parásitos esa diarrea que está presentando mi paciente, entonces vamos a identificar. ¿Qué vamos a identificar? ¿Es un protozoario? ¿Es un nematodo? ¿Y qué técnica nosotros le vamos a exigir a nuestro laboratorio? Entonces, acá tenemos nosotros en protozoarios la evaluación por función hepática. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver la bioquímica sanguínea. Un examen coproscópico, vamos a ver estos exámenes coproscópicos seriados. Tenemos mi paciente con diarrea hoy, mañana y pasado mañana, pues tenemos que pedirle los 3 tipos de muestras. Si la diarrea es frecuente y lo tenemos en hospital, logramos colectar las 3 muestras en el mismo día, si tiene mucha diarrea. Entonces es importante diferenciar estas formas de quistes y trofozoitos. Aunque el tratamiento es el mismo, es importante diferenciarlos porque en la fase de trofozoito pues es una fase activa de la enfermedad, es una fase aguda. Lo que no quiere decir que las formas de quistes pues no sea una fase aguda también, porque hay unos parásitos que solamente se presentan en formas de quistes, otros solamente en formas de trofozoitos. ¿Qué vamos a identificar si estamos sospechando de protozoarios? Rizópodos, ciliados, flagelados, esporozoos y ameboides. Estos rizópodos son los llamados entamoeba histolítica, Endolimax nana y Odamoeba bushley. Se dice que estos no son patológicos, pero desde mi punto de vista, lo que yo he visto es que sí, pues el paciente tiene diarrea, el paciente tiene fiebre, el paciente está decaído, dejó de comer. Para mí estos son signos que los tengo que tener en cuenta. Y si yo los encuentro en un coprológico, para mí sí. De pronto para humanos no son patológicos estos parásitos, pero entre lo que yo he visto, sí. Sin embargo, ya lo dejo a criterio médico. Los ameboides están la entamoeba histolítica. Recordemos que esta entamoeba histolítica incluso viene de humanos. Esta entamoeba histolítica forma el absceso hepático amebiano. Tenemos que pasar el paciente a una ecografía porque no sabemos si existen estos quistes o estas bolas como tal en el hígado. Muy importante nosotros identificar esta entamoeba histolítica. Los ciliados, cuando hay por ejemplo Balantidium coli, esos pacientes, perros o gatos que viven de pronto con cerdos, podemos encontrar este Balantidium coli. Es un parásito supremamente grande, muy gigante, incluso se ve hermoso a 40x en el microscopio. Y tenemos los flagelados. Dentro de los flagelados tenemos tricomonas, tenemos giardia. Tricomonas tienen solamente la fase de trofozoito. Giardia tiene ambas fases, como de trofozoito como de quiste.
Leishmania, nosotros podemos encontrarlo dentro de los monocitos, vamos a encontrar estos amastigotes de Leishmania. Trypanosoma lo vamos a poder encontrar en circulación, no es un parásito intracelular obligado y lo podemos encontrar en circulación. Trypanosoma, tanto Leishmania, lo vamos a ver siempre con un kinetoplasto. Si no tiene el kinetoplasto, no es Leishmania, no es trypanosoma. Ese kinetoplasto es un pequeño núcleo que acompaña al núcleo mayor, es mucho más pequeño. Nosotros tenemos que aprenderlo a identificar porque si no tiene ese kinetoplasto, estamos hablando de otro parásito. ¿Cuál? Puede ser un histoplasma. Que histoplasma es un hongo, pero acuérdese, un hongo también se comporta como un parásito porque vive a expensas de otro organismo, es decir, es un parásito. También tenemos entonces babesias, hepatozón, citauxón, cryptosporidium, toxoplasma, neospora, ciclospora, citoisospora belli, que son los apicomplexas, los que tienen fase sexual y fase asexual. Importante identificar estos parásitos. Algunos causan diarrea. Ustedes van a decir, pero estamos hablando de coprológico. Sí, pero es que los estamos agrupando para que ustedes concatenen toda esa información y lo lleven a la práctica diaria. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de estos protozoos están en PCR. ¿Cuáles? Por ejemplo, Giardia, Trichomonas, Leishmania, Trypanosoma, Babesia, Toxoplasma, Neospora, Citauxón y Cryptosporidium. Súper importante estos parásitos confirmarlos por biología molecular. Si está la herramienta, tenemos que usarla. Si no está, pues nos tenemos que quedar con el diagnóstico presuntivo. Esto es un avance de la ciencia, que esté la biología molecular. Tenemos los nemátodos. ¿Qué vamos a identificar? En estos nemátodos, pues las pruebas complementarias que tenemos que hacer es evaluación de función hepática, porque recordemos que algunos migran. Coproscópicos seriados, porque recuerden, hay larvas que son L1, L2 que no expulsan huevos. Tenemos que esperar que maduren para que expulsen huevos. Por eso los seriados son muy importantes. Hacer las técnicas de concentración, diferenciar las formas de huevos de larvas, es supremamente clave, aunque el tratamiento sea el mismo. Entonces, en estos nemátodos son Ascaris lumbricoides, Ancylostoma canino, Trichinella spirilis, Enterobius vermiculares, Toxocara y Toxascaris, Trichuris vulpis. Monitoreo para esta enfermedad después de que nosotros tratemos este paciente, pues coproscópico otra vez, más un hemograma o coprológico. No hay unas pruebas moleculares para estas y pues si las hay, lo ideal sería hacerla, pero bueno, tampoco vamos a alargar las cosas tanto yendo hasta molecular con un simple Ascaris lumbricoide, la cual es supremamente fácil de eliminar. Presencia de acantocéfalos, los mismos exámenes y vamos a identificar el Mediorhynchus rhodensis, Prostarrhynchusis formoscosus, Macacanthortinclus, Macacanthorhynchus, Hydronesius. Me disculpan, pero verdad, nunca había escuchado estos parásitos y ni que me los aprenda puedo pronunciarlos bien. Los mismos exámenes entre matos, exactamente hacemos la misma función hepática, coproscópicos seriados y vamos a identificar Dugesia, que es un turbelario, Schistosoma manzoni, Clonorchis sinensis, fasciola hepática y Dipylidium caninum. Importante este Dipylidium, creo que es uno de los parásitos más frecuentes en materia fecal de caninos. Por último tenemos los cestos. En estos cestos podemos identificar Thycenaceae, Chinococcus granulosus, Taenia solium, Taenia saginata y Dipelobotrulatum, que es otro de los parásitos más frecuentes. Como digo, para esto no es necesario hacer una PCR para nosotros confirmar si ya se eliminó el parásito como tal, porque en este momento las resistencias en pequeñas especies no es tan frecuente como en grandes especies, porque pues llevamos menos tiempo administrando antibióticos y antiparasitarios. Por eso cuando le hablen a ustedes de técnica de resistencia a las tetraciclinas, pues no crean en eso. En este momento todavía no hay resistencias notables. ¿Qué es notables? Pues que de 10 pacientes, 4 o 3 tengan resistencias. Eso no es frecuente. Es muy probable que menos de uno tengan resistencias a las tetraciclinas. Lo importante aquí en esta diferenciación de estos parásitos es que nosotros tengamos en cuenta la sintomatología del paciente y cómo nosotros vamos a monitorear ese tratamiento si se puede.
Y aparte que sí se pueda, pues que valga la pena. Por ejemplo, yo monitorearía un hepatosón porque es crónico, no existe tratamiento para hepatosón. Yo monitoreo yo monitoreo una babesia, por ejemplo, porque pues está esa anemia hemolítica que puede llevar al paciente a la muerte, ¿sí? Es bastante complicada. Entonces yo la monitoreo. Yo monitoreo una neospora, por ejemplo, que es bien difícil de eliminar, al igual que, por ejemplo, un Cryptosporidium. Muy interesante Cryptosporidium, nosotros hacer ese monitoreo a través del tiempo, porque Cryptosporidium no tiene tratamiento. Incluso hay pacientes portadores sanos de este parásito, los cuales no presentan ninguna sintomatología y no hay que administrar absolutamente nada porque él no tiene ninguna sintomatología. Son portadores sanos de la enfermedad. Muy importante monitorearlo por biología molecular porque por microscopía se va a complicar un poco las cosas y vamos a perder tanto tiempo como dinero. Bien, en el siguiente módulo vamos a ver lo que es uroanálisis. Ahí sí, cómprense crispetas porque va a estar muy bueno esa lección.